Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Nuevamente tenemos el gusto hoy de conversar con el doctor Vicente Massot y vamos a hablar un poco de lo que es la realidad nacional, qué es lo que ocurre, qué es lo que dejó de ocurrir, qué es lo que esperan los argentinos, qué ha pasado en todo este tiempo. Así que, primero, gracias por venir, Vicente. No, por invitarme, como siempre. No, es un gusto realmente charlar contigo. Es decir, ¿qué percibís, qué sentís, Vicente? Políticamente. Bravo, ¿no? No, claro, cosa que se sabía. Lo curioso es que a veces el gobierno, que está haciendo todo lo posible por sobrellevar una crisis básicamente heredada fenomenal, parece que no terminase de entender, por algunas cosas que hace, es lógico que se cometan errores, la dimensión de lo que tiene adelante. Y eso se transparenta en algo que ya en su momento habíamos hablado, que hoy no digo que sea demasiado tarde para resucitarlo, pero el efecto que hubiese tenido en un primer momento, ese sí se perdió y no hay forma de rescatarlo. Y es el hecho de que la administración de Cambiemos, por las razones que fuese, y concretamente el presidente Macri, que es en definitiva el que decide este tipo de cosas, dejó de lado explicarle al país el 11 de diciembre o el 12, es decir, en la primera semana de gestión, la dimensión de la bomba de tiempo activada que le había dejado el kirchnerismo. Dicho de otra manera, no fue capaz de reflejar la herencia o, si lo querés así, el estado del Estado. ¿En qué situación había quedado el Estado argentino? Las cuentas públicas. Esto que todos los días aparece en términos de robo, saqueo, coima, negociados, etc. Es cierto que no se podría haber hecho un listado con precisión de centavo el 11 o 12 de diciembre, pero lo que sí se podía hacer era, sin especificar, el tiempo le iba a dar la razón, porque iban a salir todas estas cosas, sin especificar un paneo general de cuál era la situación. Eso no se hizo, se perdió tiempo, se decidió, yo creo, con mal criterio, dejar de lado, sobre pretexto de que era importante el futuro y no el pasado. Y bueno, algunas de las consecuencias las estamos viendo. Otra de las alternativas que me parece que es necesario clarificar, o por lo menos comentar o clarificar, es, me da la impresión de que se toman decisiones apresuradas en determinados aspectos, o por mal asesoramiento o por no ir a la fría letra de la ley cuando corresponde. Y entre las dos alternativas, cuando existen distintas interpretaciones, tomar aquella que políticamente puede producir menos daño. Estoy hablando de las audiencias públicas para los aumentos de tarifas, por ejemplo, que no se hizo porque de algún modo no establece la norma que necesariamente en este aspecto tenga que llamarse audiencia pública. La Corte ha determinado que sí. Estas son las cosas que a lo mejor pueden criticarse. Yo diría que el tema del aumento de tarifas es la síntesis y compendio de una política mal resuelta y peor ejecutada. Sobre el fondo de la cuestión, pocos, si acaso algunos, realmente estaban en desacuerdo. El kirchnerismo vocearía su disidencia, pero en definitiva buena parte del país sabía que la situación que había sido producto de 12 años de congelar tarifas no podía continuarse en el tiempo. Ahora, el marco general a la ejecución o a la puesta en práctica de políticas particulares media la diferencia entre el ideólogo o el doctrinario y el político que tiene que ejecutar. En ese tránsito realmente los errores se suman unos a otros. Es decir, el momento en que se decidió las tarifas de gas las hubiesen aumentado en enero, donde no las iba a sentir el bolsillo, una. Dos, haber dejado de lado las audiencias públicas. Tres, no haber explicado, lo decíamos antes, ahora en términos particulares, que sí tenían un cuadro de situación,
el desbarajuste que había hecho el kirchnerismo respecto en términos del marco energético. Y 4, y a mí me llama mucho la atención, que una vez, bueno, decidido todo esto, y ya que no lo hicieron, si yo tengo que hacer un ajuste, el ajuste básicamente va a ser de aumento de tarifas. El aumento de tarifas acá, en Alemania y en la China, generalmente hace ruido, a la gente no le gusta, mucho menos en la proporción que tenían que subirlas. ¿Cómo a alguien no se le ocurrió hacer una simulación? Es decir, yo voy a mandar 20 millones de boletas, digo cualquier cosa, no sé cuántas serán. Hermano, hace una simulación, que para eso existen las computadoras, de 1 millón, a ver qué te da. Porque en definitiva, en donde a 1.000, 2.000 o 5.000 personas, en vez de llegar al 400%, le llegue el 4.000%, van a ser un escándalo. Y en definitiva eso fue lo que sucedió, porque no es que los aumentos descabellados le llegaron al 100% o al 80%, le llegaron a una minoría, pero es una minoría que pone el grito en el cielo y que tiene una repercusión en los medios. Terminaron en un revés político que yo diría no es estratégico, Luis, pero yo creo que se comió el primer cachetazo fuerte de su gestión. Y el segundo es el de la Corte. El segundo de la Corte, que además me da la impresión que ha fallado a medias. Sí. O sea, ha salvaguardado los residenciales y las casas y ha dejado de lado a los industriales y a todos aquellos que realmente contribuyen. Y a esto va a generar ahora presentaciones masivas, por lo menos así se han manifestado. Me da la impresión que se está navegando mal. Con todo, yo te diría que bien leído, o por lo menos cambio la frase, porque eso significaría que todos los otros que puedan no coincidir con lo que voy a decir, lo leyeron mal. A mi juicio, me tomé el trabajo de leer el fallo o la acordada de la Corte, nunca sé bien qué es, creo que no es fallo el de la Corte, pero poco importa el tecnicismo. La verdad que me parece prudente, equilibrado, casi te diría salomónico, Sí. porque si la Corte le hubiese querido hacer un agujero del tamaño de una casa al gobierno, hubiese extendido lo que le reconoce a los usuarios domiciliarios a los comerciales. Y ahí el gobierno enfrentaba una crisis que no sé cómo salía. No lo hizo, con lo cual tenés reducido el problema a un 24%, poco más o menos. El 76% restante, hay un dato que es muy importante, la Corte no le acepta la extensión de la acción de clase, es decir, van a tener que hacer juicios uno por uno. Eso no se traduce en un problema. El tema de los usuarios domiciliarios es que se acepta la acción de clase. Vale para uno, vale para el 24%. Esto no va a suceder con el 76%. No, cada uno va a tener que hacer con lo cual eso, el día de... No, ahora, evidentemente. Y después, es curioso lo de la Corte, porque uno de los argumentos que enarbola es, esto no hubiese sucedido si ustedes hubiesen desregulado el mercado. Es decir, se ponen a la derecha de la ortodoxia económica. Y tienen razón. De modo tal que yo creo que en eso fueron, la verdad, muy equilibrados y muy prudentes para el momento en que se vivía. No cabe duda que tuvieron ese criterio, no cabe duda. Ahora, tampoco se puede salir a manifestar teniendo en cuenta este resultado, que tienen que retrotraer o ver cómo van a establecer las pautas para las tarifas, lo que ha dicho Peña de que va a haber muchísimos cortes de electricidad en el verano como consecuencia de que no se han establecido tarifas como corresponde. Me parece que es imprudente también en estos momentos. Sí, me parece que es muy imprudente. Es generar conflictos estúpidamente. Es decir, fueron derrotados. La derrota no es una derrota definitiva ni mucho menos. No hay nada que sea dramático en todo esto. Estamos en el comienzo de su mandato. Por supuesto. Y es una derrota en donde de un universo de 100 tienen un problema con el 24%. Ahora, esas declaraciones al menos son desafortunadas porque en este contexto son inútilmente provocativas. Aunque ese no haya querido ser obviamente la intención de Marcos Peña, deberían pensar dos veces. Y lo curioso en este caso es que lo dice alguien que en teoría al menos, y que en el curso de los 8 años que gobernó Macri la capital, fue el principal experto que tuvo en comunicación.
Y el déficit más grande que tiene el gobierno La falta de comunicación. es la o mala comunicación. comunicación. El jefe de gabinete, yo la verdad porque Macri lo puso a Marcos Peña como jefe de gabinete no termino de entenderlo, porque Marcos Peña fue un tipo sobresaliente en términos de la comunicación pública, en la forma en que él la entiende, en los 8 años de gobierno de Macri en la capital. Está a la vista que fue un éxito. Bueno, lo pone en un ministerio donde lo básico no es la comunicación, es la coordinación de además un gabinete que por otra razón que no me la explico, pasa de 8, de 10 a 22. Es decir, en el medio de un ajuste vos duplicás la cantidad de ministerios. Tenés que tener un hombre en la jefatura que sea capaz de imponerse, que sea capaz de laudar, que sea capaz de ser un honesto componedor entre las partes, etc. Marcos Peña no es eso, nunca lo fue. Quien gestionó toda la vida en la capital fue Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual vos tenés un jefe de gabinete que no coordina y que desgraciadamente comunica mal. Hablando de comunicaciones y hablando de esquemas políticos, hay un tratado de rearmar, una intención de rearmar el justicialismo en general, dejando apartado el kirchnerismo. En el radicalismo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, hay una alianza táctica que hoy tiene carácter estratégico con el PRO. Con Cambiemos. Cambiemos. Sí. Y yo creo que eso se va a mantener en el tiempo. El peronismo es una incógnita. Es una incógnita porque ahí me parece que hay, en términos dirigenciales al menos, uno tiene una dirigencia de lo que podría llamar el PJ clásico. Por fuera hay dos variantes que históricamente también han formado parte de ese núcleo duro. Massa por un lado y su Frente Renovador, y los saldos y retazos del kirchnerismo. Si van divididos los tres a las elecciones de octubre del año que viene, que es el escenario ideal, es el sueño de una noche de verano para el macrismo, el oficialismo vuelve a ganar, yo diría, con la fusta bajo el brazo. Ahora, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que con el olfato que tiene el peronismo respecto del poder, no terminen de forjar un acuerdo, que quizás hoy es muy temprano para hacerlo, seguramente lo es, pero me parece que se va a comenzar a delinear, lo vamos a comenzar a ver recortado, al principio de manera tenue, yo creo que después va a terminar en una alianza sólida con el reingreso de Massa al seno justicialista. Lo otro, para ellos, no digo que sería un suicidio, pero así están condenados a ser oposición un tiempo largo. Estábamos con Massa, nos falta Urtubey, nos falta Randazzo. Lo que pasa es que primero, el peronismo tiene un solo candidato que hoy mide a nivel nacional. Massa. Es Massa. Y de lejos es el mejor político que tienen. ¿Y Stolbizer? No, está lejos debajo. ¿Juntándose con Massa? Bueno, ahí está. Pero eso solamente creo que es posible, Luis, en la medida en que el peronismo no llegue a un acuerdo con Massa. Quien no puede aceptar ese acuerdo es Stolbizer. Stolbizer ir acompañando al PJ. Listo, ya lo dijo. Ya no está. Ahora, al PJ le es mucho más Massa que Stolbizer. Stolbizer, no le niego mérito, pero está en el 15%, de eso no pasa. Massa está muy por encima de eso. Entonces, ahí yo creo que son todas incógnitas, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, y lo va a hacer el año que viene, está por verse qué hace Cristina con Scioli. En donde alguien aparezca con 10, 15%, 20% de los votos, por fuera de un esquema PJ-Massa, y una vez más gana el oficialismo. ¿Y Vidal? Y yo creo que Vidal es una candidata que después de 8 meses, una situación muy difícil de ajuste con una provincia de Buenos Aires que todavía es un peón o un esclavo fiscal del Tesoro Nacional, porque todavía eso, aunque baje Jesucristo, sigue siendo lo mismo en la medida en que no cambie la ley y no le vuelvan a dar o la coparticipación que perdió, yo creo que nunca más se la van a dar, o volver al fondo del conurbano, solo que a valores en dólar de hoy. Con todo ese contexto desfavorable, la verdad es que la opinión que existe respecto de la gestión de María Eugenia Vidal y sobre todo su imagen es la número 1 del país. Si baja la inflación, el empleo no cae y crece algo la economía, yo creo que una campaña el año que viene que tenga a Macri y a María Eugenia Vidal como los dos principales fogoneros de sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, le va a dar buenos resultados.
Gracias por venir, Vicente. Por favor, Luis, muchas gracias por invitarme.